nuestra voz, nuestra ciudad. A partir de este momento comienza InfoCDLU. Noticias locales, regionales y lo más destacado de la información provincial y nacional. Con la conducción de Abelardo Santangelo. Esto es InfoCDLU. 30 minutos con lo más destacado del quehacer comunicacional en el noticiero de los uruguayenses. Hola, muy buenos días o muy buenas tardes, el latiguillo de bienvenida de siempre, porque claro, conforme el trabajo, conforme la cotidianeidad de tu labor, es la hora en que nos encontramos, aquí en InfoCDLU, el noticiero de los uruguayenses, gracias a esta pantalla, la del Canal 10 de Video Digital en Concepción del Uruguay, la del reconocido Canal 10 en el departamento Colón, desde San José, llegando hasta la capital departamental Colón, pero también hasta Villa Elisa, hasta Pueblo Liebig y todos los pueblos y villas de la zona rural. También en el departamento San Salvador. Hasta allí llegamos con todas las noticias. Lo primero que tenemos que contar es abrir, para dar información, el sitio digital de esta casa, InfoCDLU. Y en este caso para hablar de las palabras de un gremialista reconocido dentro del ámbito bancario. En el gremio bancario, Sergio Palazzo es una referencia importantísima, hoy diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que Sergio Palazzo, así es el título de InfoCDLU, denuncia un nuevo ataque al derecho de huelga. El dirigente del gremio se manifestó en contra del reciente decreto que limita el derecho de huelga, estableciendo que las actividades esenciales deben mantener un 75% de actividad, mientras que sectores considerados trascendentales como el bancario debe garantizar al menos un 50% de este servicio. Palazzo calificó esta medida como un nuevo atropello contra los derechos de los trabajadores y recordó que su contenido reproduce lo que establece el decreto 70 del año 2023, que fuera suspendido judicialmente tras la acción de la asociación bancaria, obteniendo así una medida cautelar a su favor. Asimismo, destacó que las dos centrales de trabajadores, tanto la CGT cuanto la CTA, lograron la interrupción de los efectos del título cuarto de este decreto. Y sigue diciendo Sergio Palazzo, el dirigente gremial de los bancarios, que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ya resolvió la inconstitucionalidad de la limitación del derecho de huelga, por lo que considera que este nuevo decreto debería declararse nulo. Cerramos InfoCDLU y abrimos el diario, el único diario de impresión gráfica en Concepción del Uruguay. Estoy hablando de la Prensa Federal, para hablar del 215º aniversario de la Revolución de Mayo y el acto que ya tiene la municipalidad programado para el domingo. En realidad va a comenzar el sábado por la noche, a las 12 de la noche del sábado, amaneciendo, empezando el día festivo, feriado, domingo 25 de mayo, con los sones del himno nacional argentino ejecutados por la banda del Batallón de Ingenieros Blindados 2. Luego, a las 8 de la mañana del domingo, el izamiento del pabellón nacional en el mástil, para cruzarse un rato después, un par de horas después, a la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, al tradicional Te Deum, que va a estar presidido por el obispo de Gualeguaychú, Monseñor Héctor Luis Sordán. Allí se van a presentar luego la agrupación 25 de mayo y se escucharán las palabras alucidas a la fecha a cargo de la alumna Gisela Benítez del taller de confeccionista a medida de la EMAO, la Escuela Municipal de Artes y Oficios, que lleva el nombre de Héroes de Malvinas, y también del coordinador del Museo de la Ciudad, el museólogo Pedro Frunis, en representación del gobierno municipal. Esta actividad ocurrirá entonces el día domingo. 03442 nos cuenta una noticia que verdaderamente nos conmueve, porque tiene que ver con una nueva ablación de órganos en Concepción del Uruguay, y es, si no me equivoco, la quinta. Una paciente de 67 años
que falleció en determinadas circunstancias que permite, claro, la ablación. En este caso, un ACV hemorrágico sufrió y su familia determinó el consentimiento para lograr la ablación. Se ablacionaron córneas y riñones. Finalmente, bueno, acá cuenta una particularidad que el tema riñones, una determinada patología de la donante hizo que luego no pudieran ser trasplantados. Las córneas se enviaron al banco de córneas para luego ser oportunamente distribuidas. Como siempre, esto es una buena noticia que tiene 03442 Noticias. Cerramos la información de los portales para hablar ahora con uno de nuestros entrevistados. En este caso, hoy duplicaremos los entrevistados. Rápidamente vamos a conocer la opinión acerca de la soberanía en Malvinas y en la Antártida Argentina de parte de un profesor de geografía. Nicolás Santangelo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buen mediodía. Bueno, gracias por venir. Hace pocas horas nada más terminó la segunda jornada que organizaste para hablar de temas que se relacionan. La utilización del mapa bicontinental en las escuelas para enseñar cómo es realmente la República Argentina, y allí transversalmente incluido está la soberanía de las islas y la soberanía sobre la Antártida. Exactamente, fue una jornada destinada principalmente a docentes de geografía y de historia, pero también abierta al público en general. Una jornada que otorgó puntaje docente a los docentes que se inscribieron y que tuvo dos clases, la primera la semana pasada y la segunda el día de ayer, el miércoles 21, y ahí abordamos un montón de cuestiones, pero que están sumamente vinculadas unas con otras. La soberanía argentina en las Islas Malvinas, que no la podemos ejercer en realidad como en el resto de las islas del Atlántico Sur, y la soberanía argentina en el sector antártico argentino, que se ejerce mediante la investigación científica. Y en base a los fundamentos por los cuales las Islas Malvinas son argentinas, y en base a los fundamentos jurídicos e históricos de por qué el sector antártico argentino también es argentino, a pesar de estar regulado por el Tratado Antártico, abordamos el uso del mapa bicontinental en el aula, que no es un mapa opcional que los docentes deban utilizar, sino que es el mapa oficial de la República Argentina, que debe ser entregado por el Ministerio de Educación a todas las escuelas del país, y siendo el mapa oficial, es el mapa obligatorio para utilizar. Es el mapa que nos muestra en la misma escala toda la superficie, todo el territorio de nuestro país. Vamos a decirlo en criollo, desde la Quiaca hasta el Polo Sur. Tradicionalmente nosotros decíamos, bueno, la Argentina se extiende desde Ushuaia hasta la Quiaca, pero en realidad no es así, sino que vamos desde la Quiaca, un poquito más al norte en realidad que la Quiaca, hasta el Polo Sur. Bien, o sea que en realidad el centro geográfico, ¿dónde quedaría? El centro geográfico son las Islas Malvinas. O la isla grande de Tierra del Fuego, la parte argentina. Generalmente caemos en una confusión y pensamos que la provincia de Tierra del Fuego es solo ese triangulito que vemos en el sur del mapa, cuando en realidad la provincia de Tierra del Fuego es la provincia más grande del país, porque incluye a las islas del Atlántico Sur e incluye al sector antártico argentino. Es 3 veces más grande que Buenos Aires, la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, que es además la provincia más joven, porque antes de ser provincia fue territorio nacional hasta el año 90. Repetí ese concepto. ¿Cuál es la provincia con más superficie? La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, que es además la provincia más joven. Mirá vos. Así que y es la provincia que está en 2 continentes, en el continente americano, y donde está localizada su capital, que es Ushuaia, y en el continente antártico. De hecho, Ushuaia es la capital de las Islas Malvinas. Esto parece revolucionario cuando se escucha, pero escuchándote es muy lógico. ¿Qué dicen? Ahí vemos un montón de jóvenes, muchos de ellos seguramente estudiantes, otros jóvenes profesionales. Yo calculo unas 30 o 40 personas allí en una de las aulas de la escuela normal. ¿Qué dicen?
Bueno, muchas veces muchos se anotan porque no saben nada de esto, entonces les llama la atención. Ayer entregué 50 certificados de asistencia, así que puedo decir que fue, al menos en términos de asistencia, un éxito. Ajá. La jornada. Y después también hay docentes, como cualquiera de nosotros ha empezado, que usan el mapa bicontinental, pero no saben exactamente cuáles son los fundamentos jurídicos históricos de la soberanía argentina en Malvinas y en la Antártida. Entonces, lo que tenemos que entender es que el mapa bicontinental es esa sinfonía final que necesita de una partitura para ser ejecutada. No puedo enseñar la verdadera soberanía solo con el mapa, sino que necesito saber los fundamentos históricos. Ajá. Así que bueno, en esa conjunción fuimos desde la teoría, con los docentes que asistieron, desde la teoría, resoluciones de la ONU, ocupación de España en las Islas Malvinas, primera ocupación. Argentina es el país que tiene el récord mundial de más bases en la Antártida, por ejemplo, 13 bases en total. Es el país que ha ocupado la Antártida por más tiempo, 120 años. Así que, bueno, muy interesante. Además, todo eso fue gestión de Julio Argentino Roca, que estudió aquí en la ciudad, así que una excusa más para conmemorar a este prócer nacional. Bueno, vos hablabas de Roca, que estudió en el Colegio del Uruguay. ¿Hay entrerrianos vinculados a esta historia que vos contás para razonar y justificar el por qué debemos defender la soberanía en Malvinas y en la Antártida? Sí, desde la provincia de Entre Ríos hasta la provincia de Tierra del Fuego tenemos a Sobral, José María Sobral, nacido en Gualeguaychú, y de hecho invito a los oyentes, tengo entendido que todavía está en pie la casa donde vivió Sobral, hay que indagar, buscar. Y bueno, Sobral fue uno de los primeros argentinos que estuvo en la Antártida, no el primero, pero uno de los primeros, que viajó con una expedición sueca y se tuvo que bancar 2 inviernos en la Antártida porque el barco en el que fueron se rompió y la Argentina tuvo que ir a rescatar a esta expedición en la corbeta Ara Uruguay. Y después tenemos a Hernán Pujato, de Diamante, que fue el primer director del Instituto Antártico Argentino, el primer organismo público dedicado exclusivamente a la ciencia antártica, que fue creado en el año 51. Y también tenemos a Antonio Rivero, que fue uno de los gauchos que vivió en las Islas Malvinas cuando se creó en 1829 la Comandancia Político-Militar de las Islas Malvinas. Fue uno de los gauchos de la peonada rural que trabajaba con el ganado ahí en Malvinas y que después se sublevó con la ocupación inglesa en 1833. El gaucho Rivero es de Concepción de Uruguay. Es el gaucho Rivero, exactamente, Antonio Rivero. Así que bueno, Entre Ríos ha dado referentes muy importantes para todo el desarrollo de la soberanía nacional. Estamos hablando con Nicolás Santangelo, que es profesor de geografía, que ha dado un taller, un par de jornadas para hablar de este tema, el mapa bicontinental, que es el mapa oficial que debe enseñarse, es el que debe enseñarse en las escuelas primarias y secundarias para tener la consideración completa de cómo es la Argentina. Pero además, Nicolás Santangelo es cicloviajero y ha llegado hasta de Ushuaia a La Quiaca verdaderamente, y no cantando, sino andando en bicicleta. Vos que has recorrido tantos lugares de la Argentina, ¿hay una consideración profunda de la soberanía argentina en Malvinas? Sí, hay un consenso generalizado y esto está relevado. Por ejemplo, el año pasado, una encuesta de Suban Córdoba, el 90% de la población argentina responde por la positiva respecto a si hay que recuperar las Islas Malvinas. Lo que sucede es que, si bien la batalla cultural está ganada, tenemos que profundizar desde ya en nuestra dirigencia política y también en entender por qué las Malvinas son argentinas, ¿sí? Porque podemos estar todos de acuerdo en algo, pero hay que saber los fundamentos y cuáles son también las garantías internacionales que tenemos respecto de esto. Y donde más se vive Malvinas es en Río Grande y en Ushuaia, que son las ciudades más importantes de toda la provincia.
además en Río Grande, por ejemplo, es la capital nacional de la vigilia por la gesta de Malvinas. Es decir, el primer lugar del país que en el año 95 empezó a hacer una vigilia la noche del 1 de abril para recibir el 2 de abril, ¿no? Así que sí, es y bueno, y después en un montón de lugares del país hay murales, hay cosas, referencias a Malvinas, pero bueno, la experiencia de vivir Malvinas desde la isla de Tierra del Fuego es emocionante. Bueno, sé que a pesar de que sos un tipo joven, te conmueve el tema Malvinas, quiero decir, no sos coetáneo de ese momento. Acá en Concepción del Uruguay hay un centro de memoria de los veteranos muy importante, realmente muy importante. ¿Dónde se puede conseguir información? ¿En tu página, en Unir Caminos, se puede conseguir información? Sí, en mi página de Facebook, de Instagram, Unir Caminos, yo subo videos de geografía argentina y le doy bastante importancia a todo este tema de la soberanía nacional, de Antártida, de Malvinas. Pero para aquellos que son docentes, por ejemplo, pueden recurrir a los mapas, que son los mapas que hay que usar. No hay que... Si hay algún docente escuchándome, nunca busque un mapa en Google, por favor. Hay una página oficial, que es el Instituto Geográfico Nacional, y de ahí tiene que descargarse los mapas, Ajá, que son los que están chequeados por y avalados. Por si en la escuela no se lo dijeron. Exactamente, Si en la formación no sí, se lo sí. dijeron, ¿no? De hecho, yo he visto mapas sacados de fuentes muy dudosas, colgados en aulas de escuelas de la ciudad, pero ya me he comunicado para que los bajen, esos mapas. ¿Perdón, y lo han de hecho. esta ciudad? De esta ciudad, Ajá. sí. No vamos a decir en No, dónde para no escrachar a nadie. Pero bueno, en muchas páginas del Estado Nacional hay información oficial. Bueno. Y también se pueden consultar las resoluciones de la ONU y bueno, la página del Museo Malvinas de la Ciudad de Buenos Aires también provee mucha información. Siempre con el mapa bicontinental. Sí, no hay ninguna objeción de conciencia con esto, es decir, el único mapa oficial No de es me gusta o Argentina- no me gusta. Exactamente. Te puede no gustar, Claro. pero si sos docente estás obligado por ley a utilizar ese mapa, y además en el artículo 92 de la Ley Nacional de Educación también se incluye como contenido curricular obligatorio la cuestión Malvinas. Así que, quiérase o no, todo esto hay que enseñarlo. Nicolás, gracias, gracias por venir. A ustedes. Nicolás es Nicolás Santangelo, profesor de geografía, nos dio casi una cátedra, una lección resumida en pocos minutos en InfoCDLU para que sepamos que hay un mapa que reúne a dos continentes de la Argentina, que es la que contiene a nuestro país, el continente americano y el continente antártico. Lo cierto es que en el medio de todo esto, transversalmente, aparece la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, que es quizá de lo más importante, y el mar argentino, obviamente, que es un lugar de producción riquísimo para la explotación de nuestro país. Basta un latido para que el mundo se estremezca. Surgen cambios en el mundo político, en el religioso. Cambia la economía, cambia el clima, cambian los mercados, cambian los riesgos. Y ahí, en cada giro, estamos acompañando. RUS, seguros para cambiar. Innovación y calidad para un futuro seguro. Dentro de muy pocos días, la Municipalidad de Concepción del Uruguay, en alianza con otras municipalidades, ha invertido el tiempo y la organización en un evento que es internacional, porque también habrá expositores de la República Oriental del Uruguay, acerca del llamado Plan Cóndor, aquel de los años 70, que en general vinculó a los gobiernos de facto de esta parte del sur del continente. Josefina Minata, la fiscal uruguayense, será una de las disertantes y por eso la voy a saludar. Estimada doctora, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Saludos a toda la audiencia también.
Gracias. Bueno, ¿cuál será tu rol en este evento que es verdaderamente muy importante? No solamente porque es internacional, no solamente porque une el recuerdo, el mal recuerdo, diría, de dos países, sino también porque reúne un montón de personalidades que van a hablar sobre un tema que no deberíamos olvidar. Bueno, la verdad es que sí, justamente, como bien decías en la introducción, el Plan Cóndor se produce en el marco de una estrategia de Estados Unidos, ¿no? Ya por la doctrina de la seguridad nacional, y puso de acuerdo varios estados del Cono Sur en cuanto a la modalidad de lo que iba a ser la represión, ¿no? Que lo pagamos tan caro los argentinos, al igual que los uruguayos, los brasileños, los paraguayos, los chilenos. Y en este marco, nuestra región, y esto es muy interesante poder historizarlo, también vivió una porción del Plan Cóndor. Nosotros en la ciudad de Concordia puntualmente visualizamos, y bueno, a mí me tocó investigar esos casos, casos de argentinos que fueron detenidos en la República Oriental del Uruguay y trasladados ilegalmente hacia Argentina, para luego ser detenidos, torturados y estar mucho tiempo prisionizados. Y luego también la situación inversa, ¿no? De ciudadanos uruguayos que estaban acá en Concordia y que fueron también detenidos en la República Argentina y luego ilegalmente trasladados a la República Oriental del Uruguay. Es decir, que esta articulación entre las fuerzas represivas argentina y uruguaya también se puede historizar, ¿no? Su presencia aquí en nuestra región, en la costa del río Uruguay. Así que bueno, de eso estaremos hablando, de cómo es la investigación, qué es lo que sucedió, y bueno, sobre todo poner sobre la mesa, ¿no? Parte de nuestra historia. Bueno, creo que debe ser de los primeros, si no el único evento que a tantos años de aquello, más de 40, se formaliza entre los dos países. Y yo creo que en la costa del Uruguay por lo menos seguro, por lo menos acá seguro. Creo que en Buenos Aires sí ha habido otro tipo de eventos y demás, pero la verdad que tiene una gran importancia este encuentro, de una importancia histórica y de recupero de nuestras memorias locales, sobre todo. Me parece que esa es la gran riqueza que podemos decir que tiene este encuentro, porque van a venir, por empezar, cuadros intelectuales de altísimo nivel, como Estela Calioni, como Estela Segado, como Pablo Yonto, que tiene una tan larga trayectoria, ¿no? Siendo abogado en las causas por delitos de lesa humanidad, María Roqueta, que fue la jueza de la causa Plan Cóndor, el fiscal Miguel Osorio, que fue el fiscal que instruyó esa causa. Y después también va a venir Fabián Mañota, un periodista tan importante para nosotros, ¿no? Que investigó los vuelos de la muerte en el Delta. Y por otro lado van a estar las víctimas. Entonces me parece que la enorme riqueza de esta combinación entre los cuadros intelectuales que se han dedicado al estudio de estos casos y poder contar con la voz de quienes lo sufrieron en primera persona, le da al evento una importancia inmensa, histórica y, como dije antes, de recupero de nuestra memoria local. Estamos hablando con la fiscal Josefina Minata, lo digo bien, Josefina Minata, de Concepción del Uruguay. Te pregunto, ¿qué rol tuvo la justicia en este último tiempo? Bueno, nosotros estamos investigando estos casos, ya tenemos varios militares que fueron indagados por este tema, estamos esperando que se resuelva su situación procesal, pero bueno, afortunadamente, te cuento que son casos que se denunciaron tardíamente en la justicia, porque claro, los ciudadanos uruguayos no tenían cómo hacer para denunciar acá, o vivían en el interior del Uruguay. Entonces tardaron mucho tiempo en decidirse hacer la denuncia y después también en dar con la fiscalía. Pero afortunadamente, bueno, en una primera etapa se avanzó mucho con el doctor Ceró cuando él estaba a cargo de la causa. Hicimos inspecciones oculares, las víctimas uruguayas pudieron venir, recorrimos varios lugares donde habían estado prisionizados. Así que, bueno, ahora estamos en una etapa más definitoria de la causa, a la espera de que se resuelva la situación procesal
de estos imputados, pero bueno, la verdad es que estamos tratando de que avance rápidamente la causa, ¿no? Y también estamos pidiendo la extradición de un represor uruguayo que vino a la Argentina a actuar como fuerza conjunta con las fuerzas militares de acá. Extradición a la Argentina. Claro, es un militar uruguayo y estamos pidiendo que sea extraditado a la República Argentina. ¿Qué lugares, doctora, me decías que habían recorrido junto con Pablo Seró? Habían recorrido distintos lugares supongo, de detención. Corregime si me equivoco. ¿Qué lugares fueron? Bueno, en un primer momento fuimos al campo de polo del Regimiento de Concordia, porque tratando de identificar un centro clandestino que ellos identifican como un lugar cercano al río, como un lugar donde había una casita y donde había que pasar un puente, y bueno, pudimos determinar que se trata de un lugar al que fueron llevadas tantas personas de aquí de la ciudad de Concordia, que fue efectivamente el campo de polo. Pero bueno, también se recorrió un lugar por la zona de Salto Grande, y estuvimos, recorriendo distintos lugares, un establecimiento que se llama La Charita, en Concordia, para poder darles a ellos las distintas posibilidades de lugares similares a los que ellos habían sido llevados, para que pudieran identificar, con la dificultad que tiene después de tantos años, con lo que va cambiando el paisaje y demás, esos lugares. Así que bueno, esa fue una jornada también muy interesante, porque fue la primera vez que ellos volvieron a la Argentina después de aquello que les había pasado. Bien. Doctora, recuérdenos cuándo es estas jornadas. Se llama Operación Cóndor, Historia, Impacto y Vigencia en la Región. ¿Cuándo será? Bueno, va a ser el 4 y 5 de junio en el Auditorio Celsi. Y bueno, también quiero decir que no mencioné a los panelistas que van a venir del Uruguay, pero van a venir integrantes de madres y familiares de detenidos y desaparecidos de Uruguay, van a venir integrantes de la red Sitios de Memoria, van a venir integrantes de CRISOL, que es la Asociación de Expresas y Presos Políticos de Uruguay. Es decir que bueno, como dije anteriormente, va a haber personalidades muy importantes del mundo que se dedica a investigar los derechos humanos tanto en Argentina como en Uruguay. Va a estar Fabiana Larrobla también, que es de la República Oriental del Uruguay, para hablar de las persecuciones de las agencias de inteligencia del Plan Cóndor. Así que bueno, ojalá que mucha gente pueda participar, porque realmente será muy interesante poder escuchar esta parte de nuestra historia. Cuando hablas de mucha gente, ¿hay alguna condición en particular para poder ir? No, solo interesarse en el tema. Estudiantes, docentes, no sé, el público en general. Bien. Doctora, gracias por atendernos. Bueno, un gusto, hasta luego. La doctora es Josefina Minata, que es fiscal de Concepción del Uruguay. Y es interesante, se llama, el evento es un encuentro regional de derechos humanos de la Argentina y el Uruguay, hablando de la Operación Cóndor, esta intención manifiesta, calculada, organizada, de los gobiernos de facto del sur de Latinoamérica, y por eso se va a hablar de los hechos históricos y del impacto que tuvo en toda nuestra región, incluso de la vigencia. ¿Por qué? Porque recordemos que todavía se están tramitando algunas causas, tal como lo recordaba la doctora Josefina Minata. Cambiamos de tema, porque vamos a hablar ahora de la política partidaria. Bienvenida siempre la política partidaria. Vos sabés que los partidos políticos tienen representación y consideración constitucional. Es decir, que gracias al trabajo de los partidos políticos es que vos, yo y todos nosotros estamos transitando esta democracia por más de 40 años. Y escuchá lo que te voy a decir. El periodo más extenso democrático de la República Argentina. Tenemos que estar honrados, pero tenemos que estar comprometidos.
Vamos a conversar con Carmen Antelo, que es la vicepresidenta del Comité Ciudad de Concepción del Uruguay de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo te va, Carmen? ¿Cómo estás? Buen día, Belardo. Muchas gracias por recibirme. Bueno, bienvenida. Gracias. Bienvenida y gracias en tu nombre a todos quienes, los correligionarios tuyos, que trabajan denodadamente para mantener viva la Unión Cívica Radical. Así es. Bueno, hace poquito tiempo nada más hubo elecciones en algunos distritos de la provincia, en otros hubo acuerdo. ¿Qué pasó? Hubo renovación de autoridades, están pasando las renovaciones de autoridades. Contanos. Bueno, en el mes de abril hubo un acuerdo partidario de la UCR con los 3 grupos que están en Concepción del Uruguay y armamos una lista donde hay, por supuesto, por una cuestión que tiene que tener 50% mujeres y varones. Yo voy a asumir mañana junto con el grupo de la lista Encuentro Radical, que va a ser desde el periodo 2025 al 2027 como vicepresidenta. Ajá, bien. ¿Quién será el presidente? Oscar Trepo, que hoy no pudo venir porque estaba enfermo, así que bueno, ajá, por supuesto te hago extensivos sus saludos. Perfecto. Entonces, Oscar Trepo y Carmen Antelo, el binomio de presidente y vice del Comité Ciudad. Sí. ¿Dónde será la ceremonia? Es mañana, acá cerquita, a la vuelta de tu estudio. Aquí en Artigas. Artigas 182, a la Casa Radical. La Casa Radical. Bien, bien. Ahora está bien pintada. Está mejorando. Está es muy una bien. de las tareas que tenemos pensadas para articular durante nuestra gestión. Está muy bien. Al ser una lista de acuerdo, me imagino que todos los sectores que integran la Unión Cívica Radical del Comité Ciudad estarán de acuerdo en todo. Mira, hemos hecho 2 reuniones preparatorias, una en el mes de abril y una este lunes pasado, para ir acordando algunos ejes de trabajo para después del 23 de mayo empezar a transitar este camino de 2 años. Ya hemos hecho algunos programas de reuniones, hemos visto cuáles son algunas inquietudes del grupo y por supuesto siempre escuchando las necesidades ciudadanas, ver por dónde trabajar, y queremos tomar en cuenta el tema, por ejemplo, patrimonio histórico, cómo hermanarlo con el tema del arbolado, el paisaje, ver también las cuestiones esenciales de los ejes como recolección de residuos, reparación de calles, reparación de veredas, el tránsito. Bueno, como verá, hay distintas miradas y bueno, pensamos trabajar en ejes por bimestre o por mes, depende de la actividad, buscar a alguien que nos exprese su opinión sobre el tema y bueno, sobre todo aprender. Creo que nadie nace sabiendo y creo que aprender es fundamental y bueno, en esa tarea estamos abordando desde nuestros principios de la militancia radical los proyectos que encaremos. Bueno, ¿tienen representantes en el Consejo Deliberante? Sí, pero todavía no hemos tomado contacto porque bueno, recién asumiríamos mañana, así que bueno, después de eso habrá algunos contactos, pero no en este momento. Hoy todavía no asumimos ni asumí. Está muy bien. Bueno, ¿cuál será la posición tomada respecto de cuestiones que tienen que ver con las elecciones? En tiempos políticos, pensar en octubre es pensar en mañana mismo. Quiero decir, allá por la 3ª semana de octubre serán las elecciones legislativas. Entre Ríos tendrá la responsabilidad de dejar en el Congreso Nacional 5 diputados nacionales, 3 senadores nacionales. ¿Cuál es la intención de la Unión Cívica Radical? Pensando en tanto de lo que se habla a nivel nacional, ¿cuál es la posición de la Unión Cívica Radical? Que tiene un acuerdo, que es el acuerdo que deja al gobernador de la provincia en el cargo que tiene, que es un hombre de PRO. Sí. En cuanto a las alianzas del partido, primero tendríamos que tener el Congreso, que todavía no tenemos fecha para iniciar. Yo soy congresal dentro de ese grupo. Y ahí se tomarán algunas determinaciones de lineamientos políticos, después vienen las alianzas, o sea, que esa alianza que llevó al PRO al gobierno provincial ha cesado, terminó el día que se inició la elección.
Así que tenemos que esperar al Congreso partidario, ver qué se resuelve, y de allí saldrán los nuevos lineamientos y alianzas. Inspectore, ¿qué es lo que tenés? Perdón. ¿Qué quiero decir? ¿Qué sentís que puede llegar a pasar? Mira, no es una cuestión de lo que yo sienta, sino lo que decidan las autoridades partidarias. Siempre hemos sido consecuentes lo que se ha decidido en el Congreso partidario, y a partir de allí, bueno, tomaremos las actividades que haya que tomar. Estaremos atentos. Sí, esperemos que sea pronto el Congreso, todavía no tengo fecha. Cuando la tenga te la paso. Carmen, gracias por venir. Te agradezco. Carmen es Carmen Antelo, la vicepresidenta del Comité Ciudad de la Unión Cívica Radical. Mañana será el acto de asunción, en tamaña responsabilidad, caramba, ¿no? Porque en principio las elecciones de octubre, en principio, pero después formalizar alianzas. Concurrirá la Unión Cívica Radical junto con PRO, y mejor todavía, en la extensión o en la posibilidad, ¿concurrirá en Entre Ríos aliada con La Libertad Avanza? Esa es la gran pregunta. Uno supone rápidamente que podría, naturalmente, componerse una alianza con Propuesta Republicana, el partido de Mauricio Macri, que tiene como mejor representante en Entre Ríos al gobernador Rogelio Frigerio. ¿Será de la partida de esa alianza La Libertad Avanza, que ahora ya tiene un sello nacional? Es la gran pregunta, ¿no? Hablando de cuestiones de La Libertad Avanza, el presidente y el Poder Ejecutivo ha tomado algunas determinaciones. En InfoCDLU leíamos en realidad la palabra del gremialista y diputado nacional Panoso del gremio bancario acerca de su crítica respecto de las decisiones del gobierno nacional acerca del derecho de huelga. De esto va a hablar Juan Carlos Bartolota, corresponsal de InfoCDLU en Buenos Aires, atendiendo todas estas cuestiones institucionales. Juan Carlos, estimado, buen día. Buen día, amigos de la región, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, dos temas que quería tocar hoy, que es la intención del gobierno de limitar dos derechos esenciales de la República Argentina. El primero, y quizá el más importante, es el derecho a huelga. Un nuevo decreto del gobierno nacional limita el acceso a esa manera que tienen y tenemos los trabajadores de llevar adelante nuestra disconformidad con las reglas de juego que se imponen en determinado momento. Es decir, puede ser una cuestión salarial, puede ser una cuestión de explotación, puede ser también situación como la que pasó en Concepción del Uruguay con el cierre de una importante industria relacionada con el ámbito agropecuario, y puede ser cualquier ejemplo que a ustedes se les ocurra. ¿Por qué, uno se pregunta, el gobierno está interesado en esto? Porque debe responder a intereses. Debe responder a intereses económicos, que son los que lo apoyan y los que van a seguir apoyándolo sin ninguna duda en el desarrollo de su gobierno. ¿Está adormecida la ciudadanía argentina? Es posible, pero ese adormecimiento tiene que ver con una cadena de excepciones que se dieron en los últimos años, ¿no? Algunos se preguntan si esas excepciones son tan importantes o tan fuertes como para dejar pasar estas cosas. Lo cierto es que, yendo a la información concretamente, el gobierno una vez más ya se lo había rechazado la justicia, la aplicación de esta restricción al derecho a huelga, vuelve a insistir con un artilugio que separa esenciales y demás servicios que pueden ser utilizados según convenga al interés del poder de el momento en particular que se dé. La otra intención que tiene el gobierno es limitar el acceso a la información de ustedes y de nosotros. Es decir, el ataque a la prensa en los últimos tiempos es cada vez más evidente. Y atentos, que quien les habla no hace una defensa corporativa del periodismo, que tiene mucho para pedir disculpas. Lo hemos visto también en los últimos años, desde informaciones erróneas hasta posiciones políticas que de alguna manera inducen a la gente a pensar de una u otra manera.
Estas son cuestiones. El objetivo de la prensa es molestar, pero molestar al poder. Es decir, pero no molestarlo como una actitud que debe ser así porque nosotros somos los fiscales de la moral, el periodismo. No. Tiene que ser de molestar en lo que corresponde molestar, es decir, en lo que haya que investigar, en lo que haya que denunciar, en lo que está mal. No hacer esto también una cuestión, una bandera de lo que está bien, es decir, en todo momento me opongo al gobierno porque sí, porque esta es mi labor. No es eso lo que estoy hablando. Pero sí es cierto que este gobierno en particular, ha habido otros casos en otros gobiernos también de ataques a la prensa, está siendo como una constante. Lo vemos en lo que ha pasado en los ataques verbales del presidente, algunos exasperados de manera tal que uno no puede entender que un primer mandatario se refiera de esa manera a otra persona. Ya no hablemos del periodismo, sino a otra persona. Lo hemos visto en la acción en las fuerzas de seguridad frente al Congreso, con nuestros vapuleados jubilados, golpeados consuetudinariamente todos los miércoles, y ahora se le agregan los medios de comunicación o la prensa. Diario que no puede ser pensados como opositores a rajatabla del gobierno, como el Diario de la Nación o La Nación Más, el canal de televisión. Sus trabajadores ayer sufrieron las consecuencias de la represión ordenada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Tenemos que empezar a ver estas cosas. Entiendo, porque me pasa a mí, que lo cotidiano, lo que nos pasa habitualmente cuando vamos a comprar, que la plata no alcanza, el problema de la educación, de la seguridad, nos apabulla y nos preocupa en primera instancia. La desocupación es otro tema, ¿no? Pero también hay que prestarle atención a estas cosas. No por menos cercano un tema deja de ser importante. Entonces les dejo esta reflexión para esta jornada, que es que miremos el espectro total. Pensemos que estas cosas, el derecho a huelga le puede pasar a usted, señor, señora, joven que nos está escuchando, en cualquier momento de su etapa laboral, y el acceso a la información. Un pueblo que no sabe, que no se informa, que no puede, que no recibe la información de lo que está pasando en el poder, ese pueblo está casi ciego. Les pido que abramos los ojos. Les mando un gran abrazo de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Juan Carlos Bartolota. Un lujo que nos damos tener tu análisis acerca de lo que está pasando en el país y desde el centro neurálgico de toma de decisiones, ¿no? Estamos hablando de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Acá también nos damos unos lujos, digo, acá en Concepción del Uruguay. ¿Y por qué? Porque el gran Roberto Petinato llegó a Concepción del Uruguay, estuvo tocando con su banda, es el saxofonista de Sumo, ¿te acordás, no? Bueno, lo cierto es que Roberto Petinato, que luego de ser músico se convirtió en un reconocido conductor fundamentalmente de programas de televisión y de radio, estuvo en Concepción del Uruguay. Allí el musicalizador del evento en el Arca fue nada más y nada menos que Jorge Grieve, el Negri Grieve. Estamos hablando de otro lujo que nosotros sí en lo particular nos damos, que es nuestro director de cámara. Miramos, escuchamos al Peti, a Roberto Petinato en el Arca en Concepción del Uruguay.
Basta un latido para que el mundo se estremezca. Surgen cambios en el mundo político, en el religioso. Cambia la economía, cambia el clima, cambian los mercados, cambian los riesgos. Y ahí, en cada giro, estamos acompañando. RUS, seguros para cambiar. Innovación y calidad para un futuro seguro. Entretenidos, informados, así se nos fue el programa de hoy. Hoy jueves, mañana el último día hábil de la semana, abriéndonos el fin de semana, abriéndonos las puertas al día feriado del domingo 25 de mayo. Bueno, vos sabés que el 25 de mayo el Club Social de Concepción del Uruguay va a celebrarlo con, como hace todos los años, una cena tradicional y también solidaria. Y es importante, ¿no? Será mañana de 8:30 de la noche a 11:30 de la noche en el Club Social, uno de los clubes tradicionales de Concepción del Uruguay, que tiene un hermoso edificio enfrente de la plaza principal, de la Plaza Ramírez, al lado del edificio de la Jefatura de Policía. Bueno, allí se podrán degustar sabores típicos. Además, habrá porciones de locro a 15.000 pesos y la recaudación, y esto es lo importante, va a beneficiar directamente a la Escuela 110 Benjamín Victorica, la escuela de doble jornada que tiene Concepción del Uruguay, la que en tiempos de ser nacional era la Escuela 222. Este evento del Club Social refuerza el compromiso con la identidad nacional y con la comunidad uruguayense, extendiendo la celebración patriótica a través de la historia, la solidaridad y la tradición. Y es importante, claro, participar. Será mañana, 8:30 de la noche, en el Club Social, la posibilidad entonces de participar con la escarapela, naturalmente en el pecho, pero fundamentalmente con una intención solidaria. Estamos celebrando ya el fin del cuarto programa de la semana. El agradecimiento para todos los técnicos y quienes componen Canal 10 en la figura de su director, Daniel Pietroboni, pero también hablando de director al responsable de Info CDLU Noticias, estoy hablando de Pedro Parpagnoli. Muchísimas gracias. Última información. ¿Cómo estará el clima? Bueno, es muy fácil porque miramos la pantalla y vemos que habrá hoy 17 grados de temperatura, ahora hay 17, pero la temperatura máxima no subirá más de los 20 grados. Está nublado, está algo nublado en realidad, porque el sol encuentra siempre un resquicio para dar el presente. ¿Cuándo habrá algunas lluvias? Habrá que esperar al fin de semana. Mañana todavía no, pero dicen que por la noche del viernes, madrugada de sábado, podría haber lluvias, y el sábado incluso también podría haber lluvias. Estaremos atentos, ¿no? Y estamos atentos a los números de las quinielas, la quiniela de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la quiniela de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba. La que más nos interesa es la de Entre Ríos. A la cabeza en la Lotería de Entre Ríos, el 1662, 1662. En la tabla de los sueños, el 62 es la inundación. Ahora sí, punto final para este momento de reflexión noticiosa que te presentamos a través del Canal 10. Mañana, día viernes, último día de la semana, nos vamos a reencontrar. Muchas gracias por tu compañía. Gracias, muy amable.